Abra su Biblia rápidamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Vamos a comenzar a leer a partir del verso número 1. Lucas, capítulo 7. Y dice así: Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fueran a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudaran al hombre. Le dijeron: si hay alguien que merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Completamente sano. O sea, él no fue sanado parcialmente, él fue completamente sano. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema fe asombrosa. Fe asombrosa. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que su fe aumentara? ¿O cuántos de ustedes les gustaría tener fe? Pues quédese ahí conectado, porque vamos a hablar no solamente de cualquier tipo de fe, sino de una fe asombrosa. Fíjense, Jesús tuvo este encuentro con el centurión, o mejor dicho, tuvo este encuentro con personas que fueron mandadas por el centurión justo después que él había acabado el Sermón del Monte. Jesús duró varios días hablándole a la gente que lo escuchaba sobre los principios del reino de los cielos. Y al terminar, regresó a Capernaum y allá entonces dice el verso 1 que cuando él terminó, en ese tiempo un apreciado esclavo del oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Aquí hay varias cosas que habla sobre este centurión, sobre este oficial romano. Pero antes de eso, es bueno que todos sepamos o recordemos que en aquel momento Israel estaba bajo dominio del Imperio Romano. Un militar romano no era una persona apreciada, al contrario, una persona odiada. Estamos hablando de una época en que durante la ocupación el pueblo era maltratado. Entonces, este oficial romano, que ni siquiera compartía la fe de los judíos, mandó a pedirle a Jesús que salvara a un esclavo. Aquí hay varias cosas que son interesantes. Número 1, el centurión tenía aprecio por su esclavo. En aquella época la esclavitud era legal, no como ahora que es ilegal en la mayoría de los países. Eso quiere decir que un esclavo era cualquier cosa, era como un trapo. Nadie se fijaba en los esclavos, solamente los utilizaban para que trabajaran en la ardua labor que ellos tenían. Así que el hecho de que este hombre se preocupara por la salud del esclavo, que muy bien podía haber muerto y era reemplazado por otro, habla mucho del corazón de este centurión. También dice la palabra que el centurión amaba a los judíos, al punto que les mandó a construir una sinagoga. Es como si alguien que te está dominando, que no comparte tu fe, pague para mandarte a hacer una iglesia. Eso es lo que está ocurriendo. Y fíjate en algo, Dios puede mandarte ayuda, como le mandó a ese esclavo, a través de la persona que tú menos te imaginas. Dios puede mandarte ayuda a través de personas que ni siquiera comparten tu fe. Dios no tiene que ver con creencias ni con doctrinas. Lo que Dios va a hacer, siempre lo va a hacer y siempre nos va a sorprender. Así que es bueno que tú y yo no
nunca desestimemos a nadie, porque tú nunca sabes a quién Dios va a usar para traerte una ayuda. Otra cosa que tenía este centurión era que tenía un corazón humilde. Imagínate, cuando Jesús iba para su casa, él reconoció que era un pecador. Le dijo, mira, yo no soy digno de que tú ni siquiera entres en mi casa. Yo he hecho tantas cosas malas que yo no puedo permitir que alguien como tú, que obra de la manera que tú obras, ni siquiera entre en mi casa. Es más, yo ni siquiera puedo salir a tu encuentro, porque lo que yo he hecho me avergüenza tanto que yo no soy digno de estar en tu presencia. Mis amados, eso es humildad. Nosotros necesitamos hoy más que nunca ese tipo de humildad. Nosotros, para poder ser transformados, el primer paso que tenemos que dar es que tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores. Nosotros no somos tan buenos como nosotros pensamos. Y esto fue lo que él hizo. Y aquí dice la palabra en el verso número 9. Dice, al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y le dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Jesús está diciendo que él no había visto una fe ni siquiera en la gente de su propio pueblo. Jesús quedó completamente asombrado. Déjame explicarte que en la Biblia la palabra asombrado que se utilizó en este texto se utiliza unas 47 veces. Solamente en 2 ocasiones se utilizan con relación a Jesús. Siempre es con relación a gente que está asombrada, a personas que se asombró, pero solamente en 2 ocasiones el que relata el Evangelio utilizó esta palabra para referirse a Jesús. Jesús quedó asombrado por esta fe. Hay varios tipos de fe. Hay gente que le cree a Dios para que le dé la comida de un día. Hay gente que le cree a Dios para mantener su trabajo. Hay gente que le cree a Dios para que su familia o su matrimonio funcionen. Pero este tipo de fe no es cualquier tipo de fe. La fe que exhibió este hombre, que ni siquiera conocía a Jesús como lo conocía a su gente, fue una fe tan grande que dejó a Jesús en wow. Yo no sé tú, pero yo quiero tener ese tipo de fe. Yo quiero un tipo de fe en mi vida a partir de ahora que deje a Jesús completamente asombrado. Ahora, hay otra ocasión, esta fue una, en la que Jesús también quedó asombrado. Y eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Así que anótalo si quieres, mientras yo lo leo. Marcos, capítulo 6, y yo voy a leer solamente los primeros 6 versos. Dice aquí, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados. Aquí vuelve la palabra asombrados. La gente que lo estaba yendo estaba asombrado de lo que Jesús estaba enseñando y preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría? ¿De dónde sacó el poder para realizar estos milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, y sus hermanos Santiago y José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, oiga bien, debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado por su incredulidad. 2 cosas que asombraron a Jesús mientras estaba aquí en la tierra. La primera fue la fe del centurión que le dijo, tú no necesitas imponerle manos, yo ni siquiera te necesito que tú estés físicamente cerca donde yo estoy. Solamente di la palabra, que yo voy a creer en tu palabra para que mi esclavo sea sano. Eso asombró a Jesús, pero también Jesús quedó asombrado de la falta de fe, de la incredulidad de la gente. Yo quiero que tú sepas que el problema de hoy en día que tenemos en nuestra nación y tenemos en nuestra familia va más allá de lo que tú y yo creemos. Quienes conocían mejor a Jesús
eran los que menos creían en él. Su familia, la gente de su barrio, que lo vieron crecer, a pesar de ver las señales, los milagros que él hacía, a pesar de que escuchaban palabras con autoridad, aún así, dice la palabra, se negaron a creer en él. Incluso se ofendieron. Se ofendieron porque alguien que ellos conocían desde hace mucho tiempo hacía esas cosas y se burlaban de él. Yo quiero que tú sepas que hay personas que a veces se preguntan, ¿iré a la iglesia hoy? O mejor dicho, en tiempos contemporáneos, tal vez yo ni mire la transmisión el día de hoy. Yo me voy a dedicar a otra cosa. Tal vez voy a ver una serie de televisión o voy a jugar un juego o quizás me voy a poner a leer un libro. Hoy no siento ir a la iglesia. Bueno, tengo muchos días leyendo la Biblia, no quiero seguirla leyendo. Ni siquiera siento deseo de orar. Déjeme decirle algo. Todo el que piensa así de manera consciente o inconsciente, lo hace por una simple cosa, no tiene fe. Lo hace porque no cree. Usted puede pensar que usted cree en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Dice la Biblia que el diablo cree en Dios y tiembla. Los ladrones creen en Dios. Los políticos creen en Dios. Las personas que hacen lo malo creen en Dios. Eso significa que todo el mundo le cree a Dios, le cree en Dios, pero no todo el mundo le cree a Él. No todo el mundo cree lo que Él hace, lo que Él dice. No todo el mundo cree quién Él es, que Él dice que es. El problema que hay hoy en día no es el virus, el virus COVID-19. Ese no es el problema que tenemos en República Dominicana. El problema no es la economía como está ahora o como va a estar. El problema no tiene que ver con que tengamos políticos que hacen actos de corrupción. El problema que tenemos no es un problema de enfermedades. El problema de hoy en día que tenemos es que tenemos muchos creyentes que no creen. Ese es el problema. Creyentes que no tienen nada de fe, que aparentan tener fe por las cosas que hacen, por las cosas que dicen a veces, pero son gente que creen, pero no en Dios, creen en cualquier otra cosa. Creyentes que no creen que Dios hará lo que Él dijo que iba a hacer. Creyentes que no creen que Él es quien dice que es. Nosotros necesitamos en nuestra nación personas creyentes que crean lo que Dios ha dicho que va a hacer, que crean que Él lo va a hacer. Necesitamos gente creyente que crea que Dios es quien dice que es. En Hebreos capítulo 11 dice que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es Dios. Pero hay mucha gente que se acerca a Dios que no le cree a Dios. Lo hacen para ver si dan un golpe de suerte. Y dice también en Hebreos que todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es el que premia, que Él es el galardonador de aquellas personas que le buscan. Necesitamos, porque de la misma forma que ese centurión creyó, su fe provocó que su esclavo fuera sano. Hoy en día no estamos viendo más milagros, no estamos viendo más cosas de Dios manifestarse en la tierra por un problema. Estamos llenos de creyentes que simplemente no creen. Ese es el problema. Dice la palabra que Jesús pudo haber hecho más si le hubieran creído. O sea, no hizo más milagros porque ellos se negaban a creer. Hay personas que hoy en día se niegan a creer en Dios. Sobre todo, la mayoría son hombres que todo lo quieren racionalizar, que todo lo quieren entender. Y si leen la Biblia, como lo hacía Willy, ya él no lo hace, leen la Biblia para encontrar y buscar errores que no existen, para contradecir, para justificar su haraganería, su vagancia de no abrir su corazón para que el Dios que los creó a ellos toque su vida y la transforme. Hombres que prefieren
conocer y creer en lo que ellos conocen. Y el conocimiento es extremadamente limitado. Jamás se va a poder comparar a Dios. Jesús hoy en día no hace más cosas en tu familia, en la mía, dentro y fuera de la iglesia, por el simple hecho de que estamos llenos de creyentes que no creen en Él. Y por eso Él no puede hacer. No puede sanar más personas. No se acaba de llevar el virus. No logramos que alguien con temor de Dios verdadero ocupe puestos de gobiernos, como la presidencia de la nación. Como no le creemos a Dios y sí le creemos a las promesas temporales vanas de este mundo, entonces estamos calculando por quién vamos a votar, a quién le vamos a enseñar el voto. Y nos metemos en el juego de que este es malo, no, que aquel es bueno. Este es bueno por esta razón y aquel es malo por la otra. Déjeme decirle algo, todos los políticos que tenemos hoy en día, ninguno son buenos. Ninguno son buenos. Pero se necesita de gente de fe. Se necesita de gente que le crea a Dios para que dé rodillas, para que ore, para que reciba guía por parte del Espíritu Santo, para que más cosas sucedan. Porque Jesús no puede hacer nada donde hay gente que no cree. Ahora, la raíz del problema que tenemos de falta de fe, la raíz del problema que tenemos de creyentes que no creen en Dios, tiene que ver con que mucha gente está ocupada llevando la vida de otros y no se ocupa de averiguar cuál es la vida que Dios quiere que ellos lleven en esta existencia. Gente preocupada por lo que el otro hace. Gente preocupada mirando las redes sociales a ver qué vestido se puso fulanita, a ver qué comió sutanejo, a llevarle la vida a gente que supuestamente son famosas. Yo quiero llamar a su atención que en el Evangelio de Lucas, en otro capítulo, dice lo siguiente. Jesús, mientras estaba en el Sermón del Monte, Él decía lo siguiente. Él decía, ay de aquellos que hoy ríen, porque esos van a llorar. Ay de aquellos que tienen, porque llegará un momento en que no van a tener. Ay de los que se gozan, porque van a sufrir. Este mundo, todo lo que ofrece es temporal. Este mundo, todo lo que ofrece, se va a acabar. Dios es eterno y no se acaba, y te está haciendo un llamado a ti que estás mirando esta transmisión. Ven a mí, permíteme entrar en tu vida para transformarla. Permíteme entrar en tu vida para que tú veas lo que realmente está pasando, que no es lo que tus ojos físicos pueden ver, porque lo único que es verdaderamente real y eterno es el mundo espiritual. La raíz de nuestra falta de fe es que estamos afanados. Aquí hay que trabajar, aquí hay que atender la familia, aquí hay que cocinar, aquí hay que comer, aquí hay que hacer muchas cosas. Pero eso no puede ser el centro de tu vida. Tu foco tiene que estar en lo que Dios ha dicho que va a hacer a través de ti. Tu foco tiene que estar en el propósito de Dios para con tu vida, el cual es único. Y para eso, para tú encontrar ese foco, tienes que dedicarle tiempo a Dios, tienes que buscarlo en intimidad, pero no lo hacemos porque estamos afanados y sobre todo estamos ocupados llevando la vida de otra gente. Ahí está la raíz del problema. Nosotros no estamos cultivando una intimidad con Dios y por eso mucha gente no conoce de su poder. Por eso mucha gente no conoce del gran amor que Dios tiene. Y tienen una idea mal concebida de quien Dios es. La palabra de Dios dice que Dios es amor, que Dios te ama. Dios odia el pecado, Dios odia la maldad, pero ama a su creación, ama a sus hijos. Mucha gente no conoce de la misericordia y la compasión de Dios. Mucha gente que se aleja de Dios, que se aleja de la iglesia, que no se atreve a acercarse a leer una Biblia por la vergüenza, porque está atado a una culpa, no sabiendo que la palabra de Dios dice que todo aquel que reconoce y confiesa su pecado y se arrepiente, encontrará la misericordia de Dios. No importa quién tú seas, no importa incluso si tú al igual que yo te burlabas de Dios. Yo me burlaba de Dios en una época. Y tuve que humillarme y me sentía gozoso humillándome porque descubrí que Dios es real. Descubrí que Dios es amor. Descubrí que Dios es compasivo y sobre todas las cosas descubrí que Dios tiene poder
Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para cambiar tu situación. Él tiene poder para cambiar y transformar nuestra nación completamente. Él tiene el poder para todo eso, pero Él necesita de gente que active su poder. Él necesita de gente como tú que finalmente le crea. Mucha gente sabe de sus milagros. Una cosa es saber de los milagros y otra cosa es conocer al Dios que hace los milagros. Tenemos que bajarle un poco a llevar una vida de redes sociales, una vida de Instagram, una vida de Facebook, donde yo trato de presentarme con una apariencia, porque la mayoría de la gente solamente juzga por lo externo, no sabiendo que la verdadera persona está en lo interno. Todo está en el corazón. El corazón es quien dice realmente quién tú eres. Y dice la palabra que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. O sea que cuando tú quieres conocer a una persona, escúchalo hablando cuando no está en las redes sociales y vas a saber lo que hay en su corazón. Tenemos que bajarle a llevar la vida de redes sociales. Este es un llamado a ti que me estás escuchando. Yo no sé con quién yo estoy hablando. No sé quién me está escuchando en este momento. Yo lo único que sé es lo que Dios me va hablando mientras yo estoy abriendo mi boca. Y Dios le hace un llamado a alguien, a una mujer, a que deje su superficialidad. La vida no son marcas, ropa, apariencia. La vida no solamente es eso. Dios también le habla a un hombre que conoce mucho, que es inteligente. Dios es real. Dios va más allá de los limitados conocimientos que tú tienes. Hombre que me estás escuchando, Dios está tocando tu puerta. Él quiere conocerte. Él quiere que tú le des permiso para entrar. Él no se va a imponer. Porque Él quiere que tú te conviertas en un hombre que cree. Porque los hombres que creen transforman su entorno. Porque manifiestan el poder de Dios a través de sus vidas. Yo no sé ustedes, pero yo quiero una fe que asombre a Jesús. Necesitamos gente que le crea a Dios con una fe radical. Pero tener una fe radical no necesariamente va a ser popular. Y muchos de nosotros estamos más inclinados a caerle bien a la gente y a hacer cosas para complacer gente. Y por eso no nos metemos a buscar de Dios y hacer lo que Él está diciendo. La única persona que tiene que quedar asombrada con tu fe es Dios, no la gente. Tú no tienes que publicar lo que tú haces. No tienes que hacer lo que haces en público para que la gente te vea. El único que tiene que quedar asombrado con lo que tú haces por la razón adecuada es Dios. Y muchas de esas cosas se hacen en lo secreto cuando nadie te está mirando. Necesitamos de gente que le crea a Dios, gente que pueda ser usada. Dios quiere usarte ahí en tu casa. Dios quiere usarte, no importa que tú tengas 10 años, 12 años. Y estoy mencionando esto y veo a los muchachos jóvenes, a los adolescentes de nuestra iglesia. Me llega a la mente Valerie, me llega a la mente Alana, me llega a la mente Diandy, me llega a la mente Mariví, Dian Marí, me llega a la mente Arlene, Mariana, Víctor, Daniela. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y este mensaje no es solamente para los adultos. Dios, mediante su Espíritu Santo, adolescente que me estás mirando, te está hablando a ti. Necesitamos de gente que le crea a Dios. Necesitamos asombrar a Jesús. Que Dios pueda hacer cosas grandes a través de ti, en tu casa, en tu familia, en el colegio, en la universidad. Pero para lograr eso, para lograr entender y tener ese tipo de fe, tú y yo tenemos que conocer íntimamente a Dios. Y de la única forma que tú puedes conocer a alguien es buscándolo de manera intencional. Mira, yo no soy bueno, ni mi esposa tampoco, nadie lo es. Pero te doy un ejemplo. Durante esta cuarentena, la mayor parte de los días, sobre todo de lunes a viernes, cuando nosotros despertamos, me refiero a mi esposa y yo, ella toma su Biblia electrónica, hace todo lo que tenga que hacer en el baño, se prepara y baja a la sala. Y yo me quedo en la habitación. Ella baja a buscar intimidad con Dios y yo me quedo buscando intimidad con el Señor. Nosotros, tú, tienes que ser intencional. Y esto no es un asunto de un día. Esto es un asunto de todos los días.
Para conocer a alguien, tú tienes que estar en intimidad con esa persona, tienes que compartir con esa persona. Sobre todo la gente de la iglesia, los muchachos que están en ministerio, no se trata solamente de tocar bien, de cantar bien. No se trata de estar en los ministerios, nada de eso va a servir, a menos que tú de manera individual busques intencionalmente del Señor. Y si tú eres casado y tienen un bebé, entonces tómense turno, no adoren en la misma hora, no busquen del Señor a la misma hora. Pónganse de acuerdo, mira, yo voy a estar solo a tal hora y tú atiendes al niño, y yo voy a estar solo a tal hora y tú atiendes al niño. Pero nosotros, tu familia, tu colegio, tu negocio, nuestro país, necesitan de gente de fe. Necesitan gente como el centurión, que le crean a Dios. Y para tú llegar a creerle a Dios, tú tienes que conocerlo. Alguien que quiera conocer a Dios, levante su mano ahí donde está. Si tú quieres conocer a Dios, dile a las personas que están a tu lado, yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero una fe que asombre a Jesús. Yo quiero una fe tal que haga que el poder de Dios se manifieste donde quiera que yo vaya. Vamos, dígaselo a la gente de su familia, a la gente que está a su lado. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, no la voy a leer, pero anótela. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice que los discípulos, los hijos de Dios, caminan por fe, no por vista. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros actuamos, hablamos, hacemos y tomamos decisiones basado en lo que Dios dice, en fe en lo que Dios dice. Por ejemplo, si en tu trabajo te dicen, wow, pagaron este dinero en efectivo, no hay récord, podemos quedarnos con unos cuantos miles de pesos y nadie se va a enterar. El hijo de Dios, el discípulo, actúa por fe. Como tiene fe y le cree a Dios, dice no. Porque sabe que Dios lo está mirando, sabe que Dios es real, sabe que Dios lleva cuenta de todo lo que Él hace en secreto. El que tiene fe, el que camina por fe, antes de tomar una decisión, consulta a Dios en oración, llama a personas que tengan temor de Dios, a gente de oración, y le dice, tengo que tomar una decisión, necesito por favor que tú ores a ver qué tú escuchas de Dios. Es una persona que molesta a otros para que oren porque quiere asegurarse que lo que está escuchando viene directamente de Dios. ¿Por qué? Porque le teme a Dios. Eso es alguien que cree en Dios. Sin embargo, las personas que no le creen a Dios actúan por vista. El reporte dice que se están muriendo 300, el pánico, a correr para el supermercado para comprar mucha comida con dinero que yo no tengo, para que la comida luego se pierda en la casa. El que camina por vista simplemente ve que está nublado, que está temblando la tierra y automáticamente se asusta porque no le ha creído a Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 91 que caerán 10,000 a mi derecha y 1,000 a mi izquierda, pero a ti no te tocarán. Las personas que actúan por vista, cuando ve que un vecino del frente está enfermo, cierra todas las puertas y entra en pánico y entra en ansiedad. ¿Por qué? Porque caminan por lo que ven, por lo que sus sentidos pueden detectar. Pero el Hijo de Dios, o sea, tú y yo, caminamos por fe. Caminamos creyéndole a Dios, caminamos creyendo que lo que Él ha dicho es cierto. Porque la fe es la moneda del reino de los cielos. La fe es como el dinero del reino de los cielos. Tú quieres la manifestación del poder, lo que lo activa es la fe. Mira, la Biblia habla de un hombre llamado Jairo, que después que Jesús llegó de sanar a un hombre endemoniado, después de venir del otro lado de la barca, Jairo era un hombre principal en la sinagoga, un tipo religioso, un tipo que venía de la gente que perseguían a Jesús. Y dice la palabra que cuando su hija enfermó de muerte, vino a los pies de Jesús y se postró en el piso y le dijo, por favor, sánala. Y Jesús fue y la sanó. Lo que activó el poder en Jesús fue la fe de Jairo. Lo que bloqueó la fe, la sanidad y el poder de Jesús en Galilea, en Jerusalén, cuando Él fue, que no pudo sanar a nadie, fue la incredulidad de la gente. No hay fe, no hay dinero en el reino, el poder no se manifiesta. La necesidad de hoy en día en nuestro país y en tu familia es que necesitamos gente que conozca a Dios, gente que con su fe impresionen a Dios, no a la gente. Gente que conoce a Dios,
le creerán, lo asombrarán y provocarán que su poder se manifieste en la tierra. Eso hace la gente que le cree a Dios. Necesitamos que tú aumentes tu fe. Necesitamos que tú confíes en Dios. Necesitamos que tus acciones vayan respaldadas por tu confianza en Dios a un punto que lo asombre, porque necesitamos la manifestación del poder de Dios en las familias para que Dios sane. La fe se basa en confianza, no en entendimiento. La fe está basada en confianza, no en entendimiento. Hay muchas personas que no le creen a Dios porque simplemente no entienden las cosas de Dios. Hay personas que tienen su mente bloqueada a Dios porque dicen, hay una contradicción en la Biblia. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Ven cosas y dicen, pero ahí Dios actuó de esta forma. ¿Y saben por qué? Porque toda su fe la han basado en su conocimiento. La fe no está basada en entendimiento, sino en confianza. Por eso es que en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Búscalo, Proverbios 3, capítulo 5 al 7. Ahí dice, confía en Dios, no te apoyes ni dependas de tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque tu entendimiento va a fallar. Tu entendimiento no puede entender la dimensión de Dios, ni lo que Él hace, ni cómo Él lo hace. Si basas tu fe en tu entendimiento, entonces te vas a llenar de incredulidad, porque el conocimiento tiene muchas contradicciones. Dios es grande, Dios no hace cosas que nosotros podemos hacer. Si lo hiciera, fuera un humano. Dios hace cosas que son imposibles para el hombre y lo hace de formas maravillosas y asombrosas. Pero para nosotros poder percibir eso, hombre que me estás mirando, tú tienes que confiar en Dios. ¿Y cómo yo confío en Dios? Confiando. Ve a su palabra y si Él dice algo, simplemente cree que lo que Él dijo, eso es. Y actúa en base a eso. Que si Dios dice que el adulterio es malo, deja de estar mirando mujeres. No solamente delante de tu esposa, sino que cuando nadie te está mirando, niégate a que tu vista persiga a una mujer que anda en la calle. Niégate. Pero yo voy a ser un esclavo. No, tú vas a ser libre. Esclavo es el que tiene que estar mirando todo el tiempo. Esos son los esclavos. Pero Dios no te ha dado espíritu de temor. Dios te ha dado espíritu de dominio propio. El dominio propio está dentro de ti. Manifiesta tu fe en las pequeñas cosas, negándote a hacer cosas que a Dios no le agradan, sobre todo cuando nadie te está mirando. Eso es un nivel de madurez de la gente que sabe que Dios los está mirando y en base a eso actúa. En este tiempo de pandemia, de toque de queda, de enclaustro, y de todo lo que está pasando en el mundo con el virus y con las consecuencias que eso está trayendo para la gente. No solamente malas, hay consecuencias buenas y las vamos a ver. En este tiempo nosotros no podemos darnos el lujo de seguir como estábamos antes de la pandemia. Yo me niego a volver a estar como yo estaba antes. Me niego a hacer las cosas que yo hacía antes. La pandemia o cuando quiten las restricciones no pueden bajo ninguna circunstancia hacer que tú vuelvas a hacer todo lo mismo que tú hacías antes. Algo tiene que cambiar, porque Dios nos ha dado la oportunidad de que algo cambie. Tenemos que dejar de llevar la vida superficial, de afanes, de redes sociales. Tenemos que dejar de llevar una vida al margen de Dios como si Dios no existiera. Tenemos que desde hoy decidir. Yo no sé si tú estás dispuesto, tú que me estás escuchando en Estados Unidos, en Venezuela o aquí en la República Dominicana. Quizás hay gente en Colombia y en Cuba que nos está mirando. Yo no sé si tú estás dispuesto a decidir a partir de hoy buscar a Dios todos los días, sin fallar, por el hecho de que tú quieres conocerlo. Clama a mí que yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo voy a entrar, dice el Señor. A partir de este momento, de ahora donde estamos, tenemos que decidir buscar a Dios en la intimidad para conocerlo, para conocer de su poder, para que nuestra fe aumente y todo lo que hagamos sea basado en confianza en el Señor.
En este tiempo, tu familia, tus amigos, tu vecindario, la iglesia en la que tú estás, pero sobre todo la gente que aún no conoce a Dios, la República Dominicana necesita de gente que esté dispuesta a lucir como tontos y como tontas simplemente por creerle a Dios. Mi pregunta es, ¿estás tú dispuesta a lucir como un tonto delante de tus amigos, de tus familiares? Antes se burlaban del que andaba con una Biblia debajo del brazo. A mí no me avergüenza eso. Y a ti te avergüenza. Pero eso no importa. Todo esto que estamos mirando de la falta de fe es para solamente hacerte este llamado. Invitarte a que tú decidas a partir de hoy, si tú que me estás mirando con 10 años, con 12 años, con 13, con 14, no estoy hablando solamente con los adultos. Esto no es solamente para tus padres, esto es para ti también. Esto es para ti que tienes 18 años y a lo mejor estás en rebeldía contra tus padres. O a lo mejor tú que has hecho tantas cosas malas y piensas que tú no mereces estar en la presencia de Dios. Dios es un Dios de perdón y de misericordia. Necesitamos con urgencia gente que esté dispuesto a asumir una fe radical, de creerle radicalmente a Dios. Déjame decirte, eso no va a ser muy popular. Eso no te va a hacer famoso. La gente no te va a aplaudir, pero Dios sí. Gente que esté dispuesta a lucir como idiotas. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere usarte a ti. Dios te quiere usar. Tú tienes 70 años, 75, 80. Tú tienes 12 años, 9 años, 14, 18, 26. Eres casado, eres soltero, vives solo, vives en familia. Dios te quiere usar. Y tú dirás, ¿y por qué a mí? Bueno, porque Dios, lo que Él hace siempre es que Él usa gente, escoge gente ordinaria, gente común, y los lleva a hacer cosas extraordinarias. Y Él quiere hacerlo contigo. Pero para que Dios pueda usarte, tú tienes que creerle a Él. Tú tienes que creerle a Él. Tú tienes que estar dispuesto a tomar el riesgo de lucir como una persona tonta. Hay mucha gente en la Biblia que lució tonta, pero que Dios, por eso, los usó con poder. Por ejemplo, ¿qué tan tonto lució Noé cuando él construyó un arca? Cuando estaba construyendo un arca, porque supuestamente iba a llover en un lugar donde nunca llovía. La gente se le acercaba a Noé y le decía, Noé, ¿qué tú estás haciendo un arca? ¿Y qué es eso? Yo no sé. ¿Y para qué tú lo estás construyendo? Porque va a llover. ¿Qué es eso de lluvia? La gente no sabía lo que era la lluvia y no llovía. Habían personas, humanos que nunca habían visto llover, no sabían de lo que él estaba hablando. Y dice la palabra que la gente se burlaba de Noé. Él parecía un tonto, pero él siguió creyéndole a Dios. Siguió haciendo lo que Dios le dijo, construir su barca. O qué tan tonto, por ejemplo, lució Abraham, que teniendo un negocio de venta de ídolos, de estatuas, escuchó a Dios y dijo, familia, nos vamos. ¿Para dónde? Yo no sé. ¿Y por qué? Porque Dios me habló. ¿Dónde está el Dios? Yo no sé. ¿Qué tan tonto lució él cuando él dejó un negocio lucrativo que tenía para salir sin ningún tipo de dirección, simplemente porque Dios le habló? A él no le importó, a Abraham. ¿O qué tan tonta lució Sara cuando quizás la vieron en la sección de bebé de La Sirena, comprando ropa para bebé? Señora, ¿esto es para su hija o para su nieta? No, eso es para mí. ¿Cómo así? ¿Pero usted tiene como 90 años? Sí, pero yo voy a tener un hijo. La gente burlándose. ¿Qué tan tonta lució Sara? Preparándose para un embarazo. Una mujer de 90 años. ¿O qué tan tonto lució Moisés? Imagínate esto. Moisés está con todo el pueblo. El ejército de los egipcios venían detrás de él a destruirlo. Y delante tenían el mar rojo. No sabían para dónde coger. Y la gente le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué hacemos? Y Moisés, yo no sé, pero yo tengo una vara. ¿Qué tan tonto lució Moisés? Que sacó gente supuestamente para llevarlo a una tierra prometida. Y estando a punto de ser destruidos, se quedó en el mar rojo y extendió la vara. ¿O qué tan tonta lució la reina Esther? Que corrió hacia el rey sin ser llamada, bajo riesgo de ser asesinada, a riesgo de su vida. ¿O qué tan tonta lució María? Que le dijo a José,
José, estoy embarazada y fue un ángel que me embarazó. Sí, José, fue un ángel. Fue un ángel. Créeme, José, que fue un ángel. ¿Qué tan tonta lució María delante de José, delante de su familia, delante de la gente donde ella vivía? ¿O qué tan tonta lució la mujer del flujo de sangre, que dijo: yo he gastado todo mi dinero en médicos, he gastado toda mi fortuna, nada ha funcionado, estoy peor, pero si tan solo yo toco el manto de ese hombre, yo seré sana? ¿Qué tan tonta lució ella como mujer, cayéndole atrás a un hombre enferma, con sangre? ¿Qué tan tonto lució el niño, que cuando los discípulos dijeron: necesitamos comida para alimentar 10,000 personas, él dijo: aquí tengo 5 panes y 2 peces? ¿Qué tan tonto lució él? ¿O qué tan tonto lució Jesús, que colgado en la cruz, semidesnudo, la gente decía: ¿y no es él el que decía ser el rey de los judíos? ¿No es este el supuesto Mesías? ¿Qué tan tonto lució Jesús? Pero la pregunta es: ¿qué tan tonto o tonta estás tú dispuesta a lucir a partir de hoy? ¿Qué tan tonto estás tú dispuesto a lucir ahí mismo en tu familia? ¿Qué tan tonta tú estás dispuesta a lucir ahí en tu familia y después donde quiera que tú vayas? Porque tú estás dispuesta a creerle a Dios. Porque tú estás dispuesta a creer que lo que Dios dijo que Él va a hacer contigo, lo va a hacer. Porque tú estás dispuesta a caminar confiando que lo que Él dijo que iba a hacer con tu esposo, con tus hijas, con tu familia, Él lo va a hacer. ¿Qué tan tonto está dispuesto tú como para ponerte de pie ahora mismo donde tú estás, dejando la comodidad de tu silla o de tu sofá, diciendo: yo me pongo de pie ahora mismo porque yo hoy decido creerle a Jesús, aunque yo luzca como un tonto, aunque yo luzca como una tonta? Si ese eres tú, yo te invito ahí donde tú estás a que en este momento tú te pongas de pie. Ponte de pie. Vas a lucir tonto, vas a lucir tonta. A lo mejor con gente a tu lado que está mirando la transmisión y no te cree. A lo mejor tú luces tonta estando mirando esta transmisión tú sola. ¿Qué tan tonto tú estás dispuesto? Ponte de pie y dile: Señor, yo estoy dispuesto, estoy dispuesta a verme tonto, a verme tonta por creerte a ti. Porque yo quiero ser usado por ti. Yo quiero ser usada por ti a pesar de mi edad corta, a pesar de que soy una adolescente que fue maltratada, que fue golpeada, a pesar de que yo soy un adolescente que no me entienden, a pesar de que soy un hombre que fui abandonado, que fui traicionado. Yo estoy dispuesto a lucir como un tonto y creerte a ti, Jesús, a partir de ahora. Y por eso yo me pongo de pie en la sala de mi casa, en mi habitación, en la cocina, donde quiera que yo esté. Yo me pongo de pie en este momento porque yo estoy dispuesto a lucir tonto a partir de hoy, porque yo quiero que tú me uses, porque yo quiero que tu poder, tu amor, tu compasión se manifieste en mí y se manifieste a través de mí, en mi familia, para que las cosas sean transformadas. Mira lo que la fe hizo de aquellos que estaban dispuestos a ser tontos. Mira qué pasó, porque hombres y mujeres dispuestos a lucir como tontos, como idiotas, delante de los demás, aún así decidieron creerle a Dios. Noé, por lucir tonto, salvó a su familia y ayudó a repoblar la tierra entera. Por lucir tonto, su familia se salvó. Noé, por lucir tonto, logró que los animales siguieran existiendo y logró que a través de él se repoblara la tierra, y por eso tú y yo estamos aquí. Abraham, por lucir tonto, inició el nacimiento de lo que hoy se conoce como la nación más grande, la nación del reino de los cielos, el pueblo de Dios. Moisés, por lucir tonto, sacó al pueblo de Israel de Egipto y logró sacarlo de la esclavitud y guiarlo hasta mayor parte del camino de la tierra prometida. Esther, por lucir tonta, logró evitar un genocidio. Logró evitar que todos los judíos fueran masacrados, asesinados en su época, simplemente porque ella le creyó a Dios y estuvo dispuesta a lucir como una tonta. María lució como una tonta y a pesar de todo eso, dio a luz a Jesús. Dio a luz a aquel
que sanó a la mujer del flujo de sangre. María lució como una tonta y dio a luz a Jesús, a ese que levantó de los muertos a Lázaro. María, luciendo como una tonta, dio a luz a aquel que tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a más de 10,000 personas. Simplemente porque ella estaba dispuesta a lucir como una tonta, creyéndole a Dios. María dio a luz a aquel que le dio vista a los ciegos, que libertó a los quebrantados de corazón. María le dio a luz a ese hombre, a Jesús, a Yeshua, al Mesías, al Señor, que murió por ti para sanar tus heridas si tú has sido abandonado, si tú has sido despreciado, si tú has sido maltratado o maltratada, si tú has sido acusado. María, por lucir como tonta, dio a luz a aquel que murió por ti y luego venció la muerte y resucitó para que tú y yo tengamos vida en Él. Por lucir como una tonta, María dio luz a aquel que abrió el camino para que tú y yo no muramos eternamente, sino que encontremos un camino de regreso al Padre. Y déjame decirte algo: el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, mi Biblia, la palabra de Dios dice que ese mismo Espíritu vive dentro de ti y vive dentro de mí. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Y el Señor quiere que tú repitas y vivas estas palabras. El Señor quiere que tú dejes de estar pensando que tú no puedes, que tú no sabes, que tú no estás seguro. Claro, en tu humanidad nunca podrás hacerlo, pero la palabra dice que yo todo lo puedo por medio de Cristo, porque Él me da mi fortaleza. Él vive dentro de mí por medio de su Espíritu Santo. Y lo que yo no puedo hacer en mi humanidad, Cristo puede hacerlo por medio de ti, porque Él te da la fortaleza. La pregunta para ti en esta mañana es: ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a partir de hoy a permitir que Dios aumente tu fe, confiando plenamente en Él? ¿Estás tú dispuesto a usar los dones que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado, y ponerlo al servicio de la obra del Señor, para que el poder de Dios, para que el amor de Dios, para que la misericordia de Dios se manifieste en ti y a través de ti? Yo quiero que tú sepas algo: tus mejores milagros aún están por venir. Tus mejores milagros aún no han ocurrido, aún están por venir. Dios viene con de repentes en este tiempo para todo aquel que le crea, para todo aquel que creyéndole a Él, aunque no vea, siga haciendo lo que Dios le dice, dando pasos uno y otro, a pesar de que no ven, a pesar de que sus ojos no ven, pero ellos no caminan por lo que ven, ellos caminan por lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios te pregunta en el día de hoy: ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a que Dios te use? ¿Estás tú dispuesto a levantarte temprano, a sacar tiempo todos los días para buscar a Dios en la intimidad? Tú solo, tú sola, no importa la edad que tú tengas. ¿Estás tú dispuesto? Ese es el regalo, porque todos aquellos que estuvieron dispuestos a lucir tontos, Dios hizo grandes cosas a través de ellos, y Dios quiere hacer grandes cosas hoy a través de ti, a partir de hoy, porque tus mejores milagros aún tú no lo has visto, están por venir, vienen en camino. Dios viene con sorpresas para ti, Dios viene con de repente para ti ahora mismo en tu vida. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él. No trates de entenderlo, solamente confía en Él. A ti, joven que me estás mirando, adolescente que me estás mirando, tú no eres tan joven como para que Dios no te use. Dios ha usado adolescentes en toda la historia, y Él quiere usarte a ti adolescente que me estás mirando. Deja a un lado la rebeldía, métete con Dios para que sane tu corazón de las ofensas, para que sane las heridas, y Él pueda usarte, porque Él quiere que su nombre sea glorificado, y va a utilizar gente como tú, ordinaria como tú, para hacer cosas extraordinarias. Wow. Dios quiere sanarte.
Dios va a completar tu sanidad. Dios va a completar tu sanidad en el día de hoy. Dios va a abrirte puertas a partir de hoy en la situación en la que tú has estado encerrado. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Porque Dios no es hombre para mentir, ni tampoco para arrepentirse. A partir de hoy tú dices, si Dios lo dijo, así será. Y tú comienzas a actuar y a caminar de acuerdo a como Dios lo ha hecho. Yo siento que el Espíritu Santo está entrando en tu casa ahora mismo y está aumentando la fe. Está llenándote de fe en este momento. Y con fe comienza a declarar lo que Dios ha dicho para ti en tu vida. Vamos, comienza abriendo tu boca a declarar lo que Dios ha dicho en su palabra para con tu familia. Comienza a decir, yo no temo porque Dios es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi luz y mi salvación, por lo tanto yo no temeré. En el nombre poderoso de Jesús, comienza a declarar donde tú estás. Abre tu boca, comienza a declarar. La fe se está activando. La fe se está activando. La fe se está activando en tu casa ahora mismo. Viene una fe sobrenatural de la que habla 1 Corintios capítulo 12. Una fe sobrenatural. Comienza a confiar en Dios. Los corazones de la gente ahora mismo están sintiendo esa fe. Comienza a confiar en Dios. No importa lo que tus ojos vean. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Pon tu confianza en Él, pon tu confianza en Él. Y si tú no lo conoces, este es tu día. Si tú no lo conoces, este es tu día. La palabra de Dios dice, y ahí está en pantalla, que si una persona reconoce abiertamente a Jesús como Señor de su vida, reconoce que es pecador y cree en su corazón que Él murió por sus pecados, la palabra de Dios dice que si tú invitas al Señor a tu vida y crees en tu corazón que Él murió por tus pecados, tú vas a recibir la salvación de gratis. Y yo quiero invitarte a que tú hagas esta oración ahora en voz alta después de mí. Vamos a hacerla todos, pero sobre todo tú, si no tienes una relación como tú la quisieras con Jesús, o tú, por ejemplo, que no tienes ningún tipo de relación con el Señor, este es tu día. Esta es tu oportunidad. Yo quiero que tú cierres tus ojos y que tú ahora mismo repitas esta oración con tus ojos cerrados, repitiendo en voz alta después de mí. Di conmigo, Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Yo creo en mi corazón que tú moriste para pagar el precio de mis pecados. Yo creo en mi corazón que el Padre te resucitó al tercer día. Por favor, Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a caminar contigo todos los días a partir de hoy. Gracias, Jesús. Si tú eres una persona que hizo esta oración hoy por primera vez, déjame decirte algo. Buenas noticias. Hoy el reino de los cielos está en fiesta, producto de ti.